La institucionalidad chilena empieza a ver en el Ministerio de Educación una señal que yo quisiera ver en otros ministerios, y es que al fin empieza a haber descentralización. Esto es claramente un avance en el sentido correcto, descentralizar, sacar de ese ministerio que es un monstruo institucional, de tal manera de tener visiones un poco globales, sistémico-relacionales, pero con capacidad de gestión mucho más dinámica. Así que lo valoro como un gran paso en materia de descentralización y desconcentración. Creo en todo caso que la madre de las batallas se va a dar en la discusión respecto de lo esencial de este proyecto. Vamos a discutir respecto de calidad de educación y entonces habrá que ver allí los aspectos sustanciales de esta materia. ¿Son esos estándares allí definidos? ¿Esos estándares tienen una orientación para que el individuo aprenda a hacer? ¿O vamos a introducir un énfasis que equilibre el hacer con el ser? Yo veo esta ley como un paso muy relevante. Yo creo que esta es una de las más importantes que vamos a tener ocasión de estudiar. Detrás de esto también, cuando discutamos sobre la calidad, no solo está el aspecto ontológico del ser o del hacer, sino que también está el rol que le corresponde al Estado. Y aquí va quedando claro, el Estado tiene un rol de regulación. Así que ese rol del Estado a mí me parece muy relevante. Por cierto que no solo es reconocer títulos y grados, hay algo que es más complejo. Yo señalaba que, por ejemplo, cuando se habla de los tipos o categorías de gestión universitaria, lo cierto es que la Ley de Educación Superior no las reconoce ni por asomo. No existen. Entonces hay que introducir reflexión sobre esa materia. Me parece a mí que es un avance muy importante en la obligatoriedad, pero yo creo que sería mucho mejor asumir que esa obligatoriedad debería alcanzar a toda la institución y a todas las carreras que incorpora la institución. Me parece a mí que eso es lo razonable, digamos, que no podemos tener cosas a medias, que hay alto costo. Lo bueno siempre tiene un valor, tiene un precio, hay que pagarlo. Porque el precio que pagamos con la crisis de la Universidad del Mar, por ejemplo, es una situación muy indeseable, que finalmente hayamos llegado a lo que llegamos y que la gente no tenga respuesta adecuada del Estado, porque al final es una regla de mercado. Eso a mí me parece aberrante. Creo yo que hay que poner mucha atención en todo esto a la transparencia de la información y a evitar los conflictos de interés que son los que han terminado en el descalabro de la institución, que por lo demás, valga la pena mencionar, fue esta comisión, en una sesión a mediados del año pasado, donde se recibió la denuncia de dos instituciones que catalizó todo el descalabro que vino posterior. Mérito de esta comisión, mérito de nuestro trabajo. Desde ese punto yo he escuchado muchas críticas respecto a un enfoque economicista de este tema y a la búsqueda de un modelo único. Lo que sí me preocupa, porque nosotros podremos tener una mayor amplitud en esa área, pero en lo que no tenemos capacidad de manejo, y es donde se caen todas estas instituciones, es cuando llega el momento de definir sus presupuestos. Y hemos sido siempre partidarios en la práctica de presupuestos hipócritas que argumentan de grandes iniciativas y de grandes tareas, de grandes responsabilidades, pero con presupuestos esmirriados que con suerte sirven para tener un portero, un aseador y dos actores dentro de la institución. De tal manera que yo creo que esos son los elementos que a mí por lo menos me preocupan. Estructura y recursos para que pueda funcionar adecuadamente, me parece que son temas relevantes también de ser considerados. Con todo, yo aprovecharía que esta ley, este proyecto de ley que busca una agencia nacional de acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de instituciones de educación superior, al fin ponga las cosas en su lugar respecto de lo que es educación superior. Porque hemos enfatizado el rol de las universidades y yo creo que ese es un profundo error, un grave error. Mi región, que es una región punta a nivel nacional, que ha llegado a $20.000 per cápita, que está teniendo una crisis de crecimiento, que en realidad el problema no está en nada de los temas universitarios. El problema está en que no tenemos técnicos. El problema está en que no hay técnicos de educación superior. El problema es que no hay instituciones adecuadas para responder a esto y finalmente, ¿en qué hemos terminado? En que le resulta mucho más práctico a la empresa establecer sus propias instancias. El Estado no tiene capacidad de respuesta. Y yo creo que ahí debiéramos también poner un énfasis.